Paz a vos, amados hermanos de la Iglesia de Dios. Paz a vos, amados hermanos, administradores del grupo, edificados en la palabra. Les habla su hermana en Cristo, Suri Sagday Santiago Jiménez, desde la Ciudad de México, en el país México. Siguiendo nuestro temario del Evangelio de Lucas, el día de hoy, según el subtema que corresponde, el gran viaje del Hijo del Hombre a Jerusalén, segunda parte, su enseñanza y conflicto público. El título del tema de hoy es Trágico rechazo hacia Jesús. La cita bíblica es Lucas, capítulo 13, de los versículos 31 al 35. Y dicen de esta forma. Y aquel mismo día llegaron los fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones, hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina, a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os he dejado desierto, y os digo que no me veréis, hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. La humanidad siempre ha rechazado y se ha opuesto a Cristo, tanto como el hombre común, el religioso, aún los gobernantes. Muestran férrea oposición hasta el día de hoy. Algunas personas ridiculizan y abusan, ofenden a los seguidores del Señor. Otros van más allá, los persiguen y matan. Hoy veremos algunos aspectos que también sufrió el Señor, cómo fue rechazado y cuál fue su reacción. Aquí vemos cómo llegan unos fariseos para acusar al Señor, para avisar al Señor que Herodes quiere matarlo. Recordando que los fariseos pertenecían a la élite religiosa y Herodes era un gobernante político. De esta manera, vemos el rechazo de los líderes tanto político como religiosos. Sí, no sabemos si estas personas eran sus discípulos, estos fariseos, o enviados de Herodes, pero al parecer sí se preocupaban por el Señor, ya que ellos fueron a avisar que Herodes le quería matar. El Señor Jesús les dice, id y decid a aquella zorra, no porque le dijera como si fuera una palabra vulgar o grosera, sino se dirigió de esa forma a Herodes por su carácter y la astucia con que actuaba, muchas veces de una manera traicionera, sagaz, con astucia, etc. Que es la forma de cómo actúa este animalito. De esa manera atacaba el testimonio de Cristo. Recordemos que sí había fariseos que lo respetaban e incluso lo tomaban como maestro. Tenemos el ejemplo en el libro de Juan de un fariseo llamado Nicodemo que le decía, Rabí, Rabí, sabemos que eres enviado de Dios. Al decir sabemos, demuestra que había más fariseos, no era el único. Y continúa hablando, ¿no? Dice, pero la mayoría de los rechazados, la mayoría lo rechazaba y se oponía a él. La mayoría de los fariseos rechazaba al Señor y se coludaba pues muchas veces con los líderes políticos. Hechos 6:7 también nos habla de que el número de cuando crecía, incluso muchos sacerdotes obedecían a la fe. Es decir, hubo fariseos y hubo sacerdotes que
que se acercaron a Cristo, que lo obedecieron y siguieron creyendo en Él y creían el Evangelio del Señor. Hechos 15:5 nos enseña cómo también había muchos fariseos que se habían convertido en discípulos de Jesús. Y así, hay más versículos. Por lo tanto, se cree que estos fariseos que fueron a advertir eran discípulos del Señor. Pero Herodes, como líder político, no ocultó su rechazo, al tal grado que lo perseguía y quería matarlo. Ya había un antecedente de Herodes al matar a Juan el Bautista. Sabemos que lo mató porque Juan el Bautista también predicaba y le señalaba sus errores y sus pecados de Herodes, ¿verdad? También querían matarlo, pero no se atrevían por miedo al pueblo. Esto es según Lucas capítulo 20, versículo 19. Y dice así: los principales sacerdotes y los escribas querían echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero le temieron al pueblo. O sea, ellos, también los líderes políticos, querían echarle mano, pero no podían porque tenían miedo del pueblo. Y porque el Señor Jesús siempre habló con sabiduría y decían que estoy haciendo de mal, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema que más adelante se verá. Continuemos. El temor del que el pueblo y su lealtad hacia Dios primero que los líderes. Eso fue lo que los detuvo. Y el temor de la enseñanza de Jesucristo y la responsabilidad. La responsabilidad hacia obedecer al Señor Jesucristo y lo que mandaba y obedecer a Dios. El temor de la auténtica rectitud de la justicia y el amor y virtudes de Cristo, no hacia ellos. Todo esto era lo que hacía que se detuvieran los líderes religiosos para no poder atacarlo también. El Señor Jesucristo, en esta pequeña fragmento de lectura que tuvimos, también nos habla de su obra, da testimonio de su obra. Dice: echo fuera demonios, hago curaciones. Y no solamente eso, también profetiza dónde será su muerte, que será en Jerusalén, diciendo: no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. En ese momento, recordando como nota que en ese momento él se encontraba en Galilea. Por eso decía que él iba a regresar, iba a caminar 3 días, hasta llegar a Jerusalén, porque ahí es a donde tenía que ser su sacrificio. Porque dice que no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Aquí él da testimonio de su obra, da testimonio de que él es profeta, pero también, y como manera profetiza acerca de su muerte, ¿verdad? Y su muerte y el lugar donde va a ser. Al decir al Señor Jesús: al tercer día termino mi obra, habla del tiempo en que finalizará su obra aquí en la tierra, como hombre. Sin embargo, nada puede detener su ministerio y su testimonio desde las primeras iglesias después de su muerte. Al resucitar, vence la muerte. Y la salvación del hombre es asegurada hasta el día de hoy, y aún más allá, hasta su segunda venida, y de ahí a la eternidad. Ya lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada
e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Esto es Primera de Pedro 1, 3 y 4. Esto es gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos esta esperanza y por eso nosotros estamos esperando su segunda venida. Su andar hoy, mañana y pasado mañana es necesario. El testimonio de Jesús era una necesidad divina, supervisada y ordenada por Dios. No podía ser detenido. Todo era dirigido por Dios. Esto lo dice en Hechos 2, 25 y 24. Capítulo 2, versículos 25 y 24. También, según Hechos, capítulo 17, versículos 2 y 3, era costumbre de Pablo declarar y exponer el padecimiento y muerte y resurrección. Él lo anunciaba a sus oyentes. Pregunta: ¿cuántos de nosotros conocemos la necesidad divina de testificar a Cristo? ¿Cuántos de nosotros andamos hoy y mañana bajo la dirección divina de Dios? Porque el estar seguros y tener la esperanza de la segunda venida de Cristo también nos hace hacedores de llevar la palabra a la gente, a los que están lejos, ¿verdad? El Señor Jesús anuncia su muerte en Jerusalén, ya que era la capital de la nación, tanto espiritual como gubernamental. Pero esto no lo entendieron los fariseos sino hasta después de su muerte. Veamos Primera de Pedro 2:24 y Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 2:24 dice de esta manera: por quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. El 3:18 dice de esa manera: porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Nosotros tenemos esa confianza y esa esperanza, ¿verdad? El rechazo por parte de los religiosos y de la gente, no solo a él, sino también a los profetas enviados anteriormente, rechazados, ridiculizados, abusados, perseguidos, apedreados, muertos, por manos de la gente, guiados por sus dirigentes. Mataron a todo esto a los profetas y mensajeros. Tenemos el libro de Hebreos, a donde nos dice, ¿verdad?, todo lo que le hicieron a los profetas. Por esta causa Jesús lloró con gran amargura y con gran tristeza por la ciudad. Lloró por la gente. Lloró porque su grande amor y mayor su misericordia por aquel que sean sus profetas y mensajeros, incluyéndolo a él, cuando él solo quería darle su protección. Sin embargo, aún hoy y siempre, hubo y ha habido gente de fe, gente obediente, gente justa. Por eso, la salvación hasta el día de hoy está con nosotros. Dios y su Hijo Jesús, y en su grande paciencia y misericordia, o mejor dicho, porque hasta el día de hoy, nos sigue dando oportunidad. Sigue preocupándose por su amado pueblo, hoy también por su iglesia, con mucho amor. Nótese el gran amor y dolor al hablarle a Jerusalén,
al decirle: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Leamos Juan 3:17, que dice de esta manera: del grande amor de Dios, leamos del grande amor de Dios, Dios nos envió a su Hijo al mundo, no para condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. También podemos leer Lucas 19:10, Juan 10:10, Juan 12:14, Juan 18:37. Y hay muchos más versículos que nosotros podemos leer para que nosotros veamos el grande amor que tuvo el Señor Jesús y también nuestro Padre Dios al mandar a su Hijo, ¿verdad?, al venir a morir aquí. Veamos cómo con gran tristeza el Señor dice: y no quisiste, ¿verdad? Le dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Él quería salvar a su pueblo. Ellos lo vieron, lo escucharon, vieron sus maravillas, sus milagros, pero el pueblo dice deliberadamente no quiso. En su tiempo de Jesús, ni antes, y lastimosamente, tampoco hoy, tampoco en estos días. Cuesta mucho trabajo acercar un alma a Dios. Por eso dice Juan en el capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. A lo suyo, porque el pueblo de Israel es suyo, es suyo. Pero los suyos, la gente, no lo quiso recibir. Cuánta tristeza hay en esas palabras. Y no quisiste. Pueden leer, entre otros versículos, que habla del rechazo. Juan 5:43, Juan 18:42. El Evangelio de Juan. Ahí hay más versículos, etcétera, de versículos que rechazaban al Señor Jesús. Hubo para aquella gente en ese momento, pero también es para nosotros, también debemos de tomarlos para nosotros el día de hoy. Una advertencia sobre todos los que rechazan de una manera deliberada a Dios y a su Hijo Jesús. Dice aquí en el libro que estamos leyendo, en Lucas capítulo 13, versículo 35, dice: vuestra casa será desolada, desierta. Vuestra casa será desolada, desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entiéndase por casa, que casa puede ser una casa literal, o puede ser una nación, o un grupo religioso, o una ciudad, o un grupo local. No importa si rechazan una y otra vez a Cristo y a los enviados de Dios. Dios los abandonará. Serán abandonados, dejados sin la presencia de Dios. Y un lugar sin la presencia de Dios es semejante a un desierto, a un páramo. Es un ser abandonado y dejado en ruina.
Por eso aquí le dice, vuestra casa os dejada en desierto. Así es cuando uno está sin la presencia de Dios, como si estuviéramos en el desierto, en ruina. Dios en su palabra nos dice de lo que pasa y pasará a los hombres, que no quieren tenerlo a Él en su vida, en su presencia, y no solo en la vida venidera que serán echados de su presencia, sino también en esta vida, ¿verdad? A veces nosotros también no nos damos cuenta, pero somos echados de la presencia de Dios. Podemos verlo en otros versículos, en Mateo 8:13, Mateo 22:13, Mateo 25:30, Juan 15:6. Si nosotros leemos en Romanos, dice, Dios se apartó y los entregó que rindiesen culto a otras personas. Eso lo dice Hechos 7:42. Quiere decir a otros dioses. Nótese, los entregó no quiere decir que Él los llevó, sino que ya no les envió profetas, los dejó que viviesen a la forma y manera que quisieran. Y dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, de los versículos 24 al 32. Por lo cual, también Dios les entregó a la inmundicia. Abro un breve paréntesis y digo, veamos qué dice la versión Dios habla hoy. Dice así: por eso, Dios los abandonó a los impuros deseos que hay en ellos. Es decir, Dios no los entregó como se toma la de te entregó esto, no. Dios los abandonó a los impuros deseos que hay en ellos. Esos son deseos que ya trae la humanidad. Pero si nosotros no peleamos por ellos, pues Dios nos deja que nosotros contra esos deseos impuros, Dios nos deja, ¿verdad? Porque estamos peleando contra Dios en lugar de pelear contra nuestros deseos. Continuamos leyendo. Por lo cual, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó, ya quedamos que entregar dice, los abandonó a pasiones vergonzosas. Y como ellos no aprobaron tener en su cuenta a Dios, abro paréntesis, Él los abandonó a sus perversos pensamientos. Dios habla hoy. Cierro paréntesis. Están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia, maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos, chismosos, hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos, orgullosos, inventan males sin afecto natural. Desobedecen a sus padres, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte y sin embargo la siguen haciendo. Y hasta ven con gusto a otros que los hagan. En la versión dice, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los hacen, sino también se complace con quienes las practican. Todos estos están alejados, todas estas personas están alejados de Dios. A todas estas personas Dios las ha dejado, los ha abandonado.
los ha permitido que hagan de su vida, pues, lo que quieran, ¿verdad? Y aunque saben que el juicio de Dios continúa, aunque saben del juicio de Dios y que saben que todo esto los va a llevar a la muerte, continúan con su vida alejada de Dios. No tienen temor a la muerte. Para cada uno de ellos es una sentencia desde los antiguos. Veamos a 1 Samuel 3:13 dice, y le mostraré y yo juzgaré su casa por siempre. También el Señor Jesucristo profetiza su regreso, su segunda venida y de su gobierno supremo. Tenemos como referencia al Salmo 118:26 que dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque dice, ya no me verán hasta que llegue el tiempo que digáis, bendito el que viene del Señor. Nótese que todo aquel que lo rechazó y que a través del tiempo la humanidad ha rechazado al Señor, pero los que lo han rechazado le verán en su regreso. Pero será demasiado tarde, ya que volverá con juicio, para doblegar las rodillas de quienes rechazaron su supremacía. Jesús es Señor para gloria de Dios y su nombre ha sido exaltado a lo sumo, y su nombre es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble a adorarle, tanto de los que están en los cielos como en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, según Filipenses 2:9-2. Filipenses capítulo 2 del versículo 9 al 11. Entonces, de esta manera, el apóstol Pablo, en la carta dirigida a Tito, nos enseña a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, guardando la esperanza, la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 12 y 13. Mientras tanto, está sentado a la diestra de Dios Padre. Hay infinidad de versículos que hablan de la muerte, crucifixión, y que está sentado en la diestra de Dios y de su gloriosa venida. Les invito que tomen nota y tomen un poco de tiempo más adelante para abrir sus sagradas escrituras para leer los siguientes versículos, que es para nuestro crecimiento en esperanza y fe. Todos estos versículos hablan de la muerte, crucifixión y cómo será la venida del Señor Jesucristo y que Él está sentado a la diestra. Es Marcos capítulo 16, versículo 19, Juan 3:31, Juan 3:13, Hechos 2:36, Romanos 14:19, 1 Corintios 15:25, Efesios 1:20, 1 de Pedro 3:22, Apocalipsis 5, versículos del 11 al 14. Amados hermanos, los invito a que abran sus Biblias y vean todos estos versículos que no los leemos por el tiempo, ¿verdad? El día de hoy muchos rechazan a Jesús y su enseñanza. Sin embargo, aún quedan quienes estando contra la corriente del mundo, siguen su mandato, hacen su labor de predicación en la iglesia, en las calles, en la familia, incluso en las redes sociales. Y tenemos que advertirle de Jesús de algún peligro. Ya no tenemos que advertirle al Señor Jesús de algún peligro hoy.
Nuestro trabajo es advertir a la gente. Aunque siga ese rechazo, aún se escucha la voz de... Nuestro trabajo es advertir a la gente, aunque siga ese rechazo. Aún se escucha la voz del Señor con dolor y tristeza cuando dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a tus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. ¿Cuántas veces? Quiere decir que la voz del Señor estuvo no una vez ni dos, sino muchas veces. Se escuchaba a través de los siglos, por medio de los profetas, por medio de sus enviados antes. Y se ha seguido escuchado a través de los apóstoles después de su muerte y resurrección, a través de sus apóstoles. Hoy, por medio de los predicadores. Amados hermanos, que no seamos como esa nación. Y Dios, Jesús mismo nos diga como le dijo, y no quisiste. Porque nos está dando la libertad y nosotros depende si queremos o no queremos. Les invito a hacer una oración. Padre Santo que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, por tu grande amor, por tu inmensa misericordia. Gracias porque nos tienes aún paciencia, Padre bendito, como aquel pueblo, como aquellos líderes, tanto religiosos como políticos, que estaban en contra de tu Hijo, que lo rechazaban. También nosotros en algún momento, en nuestro corazón, hemos rechazado a tu Hijo porque lo desobedecemos, no cumplimos con sus mandatos, no cumplimos con su doctrina. Te pido, Padre bendito, nos perdones. También te pido, Señor, recibas esta oración, para que tú, Señor, nos sigas dando la oportunidad de que aquellas personas que aún estén endurecidos su corazón, se mueva a acercarse, a aceptar a tu Hijo Jesús como el Salvador. Reconocer que su sangre vino para salvarnos y librarnos de todo mal. Que Jesús, por medio de su sangre, de la sangre de tu amado Hijo, es que nosotros podemos estar cerca de Él, cerca de ti, porque Él está sentado a tu diestra, intercediendo por nosotros. Gracias, Dios bendito, por tu Hijo. Gracias, Padre Santo, porque hasta el día de hoy tenemos predicadores. Gracias, Padre Santo, porque por esta enseñanza que hasta el día de hoy no nos falta. Bendito seas, Dios Santo, bendito sea tu Hijo que murió y sufrió y murió en la cruz por nosotros. Recibe mi oración. Todo esto te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amados hermanos de la Iglesia de Dios, les ha hablado su hermana en Cristo Jesús, la hermana Suri Sagday Santiago Jiménez, de la Ciudad de México, en México. Paz a vosotros.